Estás escuchando Es la Mañana de Galicia. Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, patrocina este programa. Orgullosos de Mazda. Y arrancamos como todos los miércoles para contarles a ustedes cosas que tienen que ver con el mundo del motor y como siempre también contamos con la inestimable ayuda de don Julio González de motorgallego.com. Julio, buenos días. Hola Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Oye, ¿qué le ha pasado a nuestro amigo David? Pues que el martes se pegó un galletazo cuando estaban haciendo el reconocimiento para el rally de Coruña, se pegó un galletazo impresionante. Pero, o sea, que estaba todavía en la vuelta de reconocimiento, ¿no? Estaban reconociendo los tramos para la carrera del fin de semana, para la prueba. Oye, la galleta fue buena, ¿eh? Porque la foto que me has mandado del coche, el pobriño quedó para arrastre, ¿eh? Lo único, yo estuve hablando con David y lo único que se le aprovecha es la caja de cambios. No quedó absolutamente nada del coche. ¡Qué barbaridad! David Vázquez, buenos días. Buenos días. ¿Qué estás, en el lecho del dolor todavía? Mira, os doy una noticia. Me acaban de dar el alta y estoy en la calle. Ay, Oye, Julio, estos bomberos son duros como croyos, ¿eh? No rompen nunca. Bueno, algo sí rompí, pero bueno, ya estoy... ¿Qué te rompiste? ¿Qué te rompiste? Un par de costillas y casi te llevas el hígado por delante y luego no puedes tomar vino. Sí, mira, me rompí 2 costillas, la 8 y la 9, en el costado derecho. Sí. Y tuve una hemorragia en el hígado, ¿sabes? Pero bueno, la nefróloga alucinaba porque decía que el impacto tuvo que ser de mucha energía, porque la hemorragia no fue de chocar contra nada, fue solo de la deceleración. Qué barbaridad. Y ahora mismo me queda, bueno, estaba pendiente hoy de hacer una prueba de contraste, sí. Me lo hicieron por la mañana a primera hora, sí. Y salió todo bien. Sigue bien. Ahí el hematoma de... Bueno, pero ese se reabsorbe. Claro, es lo que me dice, que en principio que tiene que resolver el solo. Sí. Que en 20 días o así que debería resolverse. Te va a tardar más en cicatrizar la costilla. Pues mira, de verdad, que todo el mundo me dice que me va a doler muchísimo, de verdad que a mí yo lo llevo de maravilla, no... Eres duro, carajo. Sí, yo creo que sí. Oye, ¿qué pasó? ¿Cómo fue el golpe? Jolín, fue una pena, porque en verdad, mira, estábamos haciendo test, y para probar el C3, R5, que adquiere el Víctor nuevo y tal. Y resulta que también estaba allí Darío Calviño, el hijo de Perfecto, con el que corrí Portugal, con un 208 R2 para probar en asfalto. Y entonces me di unas vueltas con Víctor, me di unas vueltas con Darío, me di unas vueltas con Víctor, con Darío. Y en la tercera pasada quedaba con Darío, en la tercera tanda que hacía con Darío, ya habíamos pasado por ese rasante muchas veces, y siempre pasábamos a fondo. Y nada, viniendo de vuelta pasamos a fondo, se descolocó una de atrás, y claro, a esa velocidad en quinta, 160 más o menos, no hay forma de recuperarlo, claro. ¿Y contra qué pegaste? Porque el golpe fue de frente. Claro, ¿no? es que no fue un golpe de eso que vas pegando con un muro y haces un tronco y pues pegas. No, fue un golpe, un impacto en seco contra un árbol, pegar y rebotar, o sea, de 160 a 0, pegar y rebotar. Sí, eso es pegar como pegar contra una pared. Mira, no se movió nada el árbol, y mira que le dimos, pero no se movió ni un milímetro, nada de nada. Es que los árboles gallegos son duros de narices. Le dimos con ganas, pero nada, el árbol está allí como si nada. Creo que le quitamos una poca cáscara y unos trozos que se fueron en el capó del coche y en el motor por allí. Oye, pero no. Pero digo yo, no irás a correr, ¿no? Ya, ¿no? Hombre, yo fue el primer, mira, ingresé en críticos, me ingresaron en críticos ese día. Sí. Para ver, bueno, claro, por lo del poder que tenía y todo claro, eso. Yo sabía que tenía una hemorragia interna, porque nada más chocar, yo ya notaba, ¿sabes? Bueno, el abdomen en tabla, ¿sabes? Sí, claro. Rígido. Sí. Y yo ya, aparte se lo dije a la novia de Víctor, que llegaron allí, que estaban en la asistencia, y me decía, estás muy pálido. Y yo, ya, es que tengo una hemorragia interna. Es que, claro. Y tuviste suerte de que haya hecho hematoma, de que no haya sido una hemorragia abierta. Claro, sí, aquí nada, lo único que hice fue, bueno... Está encapsulada por la cápsula del hígado, se hace un hematoma y para. Eso, tal cual, fue lo que pasó, tal cual. Joder, parece como que supiera medicina, ¿eh? Parece, yo creo que sabes más que yo. Yo por lo que me contaba la nefróloga allí, ¿sabes? Que me decía, pues yo no entendía mucho, yo soy muy curioso, y más que nada soy curioso porque quería saber cuánto tiempo iba a tardar en recuperarme. Y lo primero que pregunté en críticos a alguien, mira, tengo un rally dentro de un mes más o menos, ¿podré ir? Me decía el tío, pero ¿tú qué me estás preguntando? Y yo, claro, aún oí a la nefróloga, le dije, pero mira, yo es que, claro, me interesa esto y tal. Me dice, mira, no te preocupes, eso se va a resolver en unos 20 días más o menos, debería. Y las costillas, me dijo, llevas una semana ingresado, con 4 semanitas más, me dijo, no vayas al gimnasio en 4 semanas para no hacer esfuerzos. Claro. Pero en 4 semanitas más, o sea, lo que es estructuralmente, la consistencia ya la va a tener. Después el dolor es cosa tuya. El dolor no te preocupes, no hay problema.
Entonces, no, ya me pilla, yo creo que ya, vamos, voy fijo, no te preocupes, voy fijo. No, lo que tienes que hacer, esa es una recomendación que te hago, es que cuando vayas a correr Noya, aunque ya tengas el callo de fractura se suele consolidar en un mes en 6 semanas. Pero lo que sí te recomiendo es que vayas bien vendado el tórax. Una faja, ¿verdad? Claro, una faja fuerte que te apriete más del lado. Sí, claro, porque vas a tener meneos en el coche y claro, te puede recaer. En cuanto tengas un movimiento raro y que te tuerzas más de un lado que de otro, la costilla que está consolidando te hace saltar el callo. Claro. No, yo eso sí que lo veo, una faja. Sí, una faja fuerte y sin más. Si el dolor lo aguantas y si no, te tomas un poquito de calmante y antiinflamatorio y a correr. Sí, estoy con eso ahora mismo. Me dieron para casa, calmantes, antiinflamatorios, y ahora tendré que empezar con la revisión en la mutua y a ver qué me va diciendo el médico. Pero yo la idea, ya te digo, yo tengo toda la idea de correr, no, ya vamos, eso no me lo quita nadie de la cabeza. Julio, está muy callado. A Morena no llegas, ¿no, Víctor? Mira, estuvimos hablando vino Iván a visitarme, venía todo el mundo a visitarme por allí, ¿sabes? Y vino Iván y lo hablamos, vino Cuco también, que es el que lleva ahora más o menos el tema del equipo, Cuco Bañobre, y que esos son me quedan como 17 días para Sierra Morena. Y entonces el miedo... Es muy pronto, muy pronto. Claro, y sobre todo por lo del hígado, porque a ver si va a volver a... No, está claro. Y tomamos la decisión de que, mira, Pintor a una carrera no tiene problema por el trabajo, que mira, mejor que vaya Pintor si puede, y así a mí, para Canarias, que es el siguiente nacional, me quedan 2 meses. En 2 meses ya estoy como un roble. No pasa nada, en 2 meses en Canarias ya sí que salgo yo. Como tiene que ser. Si no armo otra de estas, claro. Julio. ¿Cómo viste el Rally de Coruña desde el hospital? Mira, creo que me quedé sin uñas, macho. En serio, me moría de envidia por encima y me quedé sin uñas. Joder, que fue hasta que pinchó Víctor fue muy emocionante. Yo decía, ¿pero quién? Claro, yo no contaba que Víctor fuera tan rápido, en verdad, ¿eh? Porque, no, pero aparte se estuvieron peleando desde el principio hasta que pinchó Víctor. Claro, jolín, y era nada, 2 segundos para un lado, 3 para el otro. Y decía yo, mi madre, pero yo no contaba que Víctor fuera tan rápido. Sé que es un piloto muy rápido, pero es que en el coche, hasta ese momento, habíamos hecho 43 kilómetros hasta que choqué. Y no hizo más, 43 kilómetros solo en el coche. Que yo, se monté un coche nuevo, rodamos poco, los reglajes estaban más o menos, no finos, pero le va a costar mucho. Joder, al final, es que cada día, es que me sorprende, joder. Me sorprende porque va rápido con todo. Y Iván va rápido siempre, eso. Y la verdad que, fue una pena, porque en verdad yo contaba que Yago estuviera un poquito más arriba, pero algún problemilla tendría de relax o de algo. Sí, y Meira también estaban los 4 en un puño hasta que hizo el trompo, que perdió unos cuantos segundos. Sí, después por la tarde ya estuvo ahí tiempos ahí cerca de cabeza. Va a estar un campeonato entretenido este año, creo que nos lo vamos a pasar bien. Y hoy rumores, confírmame lo que tú eres el copiloto, que Iván podría hacer más pruebas del gallego. Que yo sepa no. Esos rumores los leí y que yo sepa tampoco, no hablamos nada de eso. De que fuéramos a hacer más pruebas del gallego. No. Bueno, de momento lo más importante, David, es recuperarte, descansar, que ese hematoma se reabsorba lo antes posible, que las costillas consoliden como Dios manda y a ver si para no ya estar ya a punto. No ya te va a ser un test para ti también, de a ver cómo estás. Descansar no, que ya le pregunté a la nefrología, mira, yo puedo ir a andar, ya que al gimnasio no puedo salir a andar. No, eso sí, Claro. Sí, claro que sí. estar en cama, No. Cuando se dice reposo se quiere decir no hacer ejercicio violento, que son cosas distintas. Eso fue lo que me decían. Claro, tú no vas al gimnasio, que ya te veo venir, esfuerzo y tal. No, eso no, intentaré no. Pero andar, anda todo lo que quieras, que te viene muy bien y tal. Yo, perfecto. Tengo un poco de miedo a coger un catarro, porque creo que lo de la tos... Sí, lo de la tos es más jorobado, sí, te puede doler, pero tampoco tienes por qué, no hay mayor problema. Pues David Vázquez, un placer oírte ya fuera del lecho del dolor, bienvenido de nuevo al mundo de los vivos y que sea la penúltima, porque la última ya veremos cuándo toca. No, eso ya se sabe cuándo es, eso ya sabes que esto no... Pero bueno, muchas gracias. Un abrazo muy grande, David, bienvenido, hasta luego. Chao. Oye, estos son de otra pasta, Julio. No, es acero, porque ya viste cómo quedó el coche no quedó, literalmente, no quedó. Oye, y no se hace sin golpe, solo por la deceleración, o sea, de 160 y pico, 170 a 0, solo por la deceleración, hacer un hematoma encapsulado en el hígado, eso es que la energía cinética que llevaba fue una bofetada, pero mucho cuidado, lo de las costillas es lo de menos. No, imagínate que, por ejemplo, el piloto puede amarrarse al volante. El copiloto no tiene ningún sitio donde amarrarse. No, está claro.
Y la rotura de las costillas probablemente haya sido provocado por la propia tensión del cinturón. Sí, porque la deceleración es de 160 a 0 en ya. Que sí. Bueno, pues imagínate a que es un animal de bellota, bombero curtido y en una forma física espectacular, si le pasa a otro, imagínate cómo hubiera quedado. No hubiera quedado. No hubiera quedado. Ay, Dios mío. Bueno, afortunadamente no estaba de Dios, como digo otro. No, yo cuando me enteré el miércoles por la tarde, justo después de terminar el programa, me enteré, lo llamé y estaba todavía en la UCI, pero bueno, estaba hablando pues como está ahora, o sea, es que es de otra pasta, David, es algo increíble. Como tiene que ser. Bueno, vamos a hablar de una cosa que sé que tienes ganas de contarnos, que has probado una cosa que se llama Mazda 3 y que te has quedado ojiplático, que dicen ahora. Pues mira, probablemente, lo que te vaya a decir te pueda extrañar, probablemente el mejor coche que he probado nunca. Caramba. Y ya he probado unos cuantos, ¿eh? Uh-huh. Bueno, probé el Mazda 3, el 2 litros gasolina de 122 caballos con el nuevo motor, el Skyactiv G, que es un microhíbrido. Uh-huh. Y es perfecto. O sea, aparte, el coche es muy bonito, es precioso, pero bueno, ahí ya para gustos hay colores, ¿no? Uh-huh. Mira, te lo voy a despiezar, por decirlo de alguna Oye, manera. pero una cosa, 2 litros y 122 caballos nada más. Nada más. A lo mejor es que tampoco le hacen falta más. Pero qué 122 caballos, ¿cómo tiran, eh? Ah, sí. Wow. Mira, el puesto de conducción. Uh-huh. En el momento que te sientas, el salpicadero y todo lo que es la consola central están ligeramente curvadas, te quedas encajado en el asiento. Uh-huh. Tienes todo tipo de reglajes del volante, tanto en altura como en profundidad, el asiento para arriba, para abajo, o sea, lo regulas como quieres. ¿Te colocas bien? ¿Te colocas bien? Bueno, pues yo salí del coche después de colocar bien el asiento para mí, Uh-huh. me senté detrás y entraba perfectamente. Oye, pues entonces no es un coche pequeño, ¿no? Porque tú pequeño tampoco eres. Me senté detrás y te digo que entraba perfectamente. Es un coche por dentro muy amplio. Tiene el mismo sistema que lleva el CX5, el de 2 cilindros. Sí. O sea, funciona como 2 más 4. Sí. Es como si tuvieras 2 coches en uno. O sea, por ejemplo, la pega que hay alguna gente que le dice que es un coche que tira muy poquito en baja. Eso es mentira. El coche en baja con 2 cilindros funciona perfectamente. En el momento... y si va con los 4 ni te cuento. Si vas con los 4 es lo que te decía yo. Son 122 caballos más que suficientes y el coche anda como un auténtico avión. Lo que tiene una de las características, Uh-huh. comentamos, por ejemplo, que el CX5, lo estamos comparando con el CX5 porque es el tope de gama de Mazda, ¿no? Sí. El CX5, que es un coche silencioso, tú lo has probado y no tienes ruidos de ningún tipo. ¿Cómo que lo he probado? Lo tengo. Lo pruebo todos los días. Por eso. Y yo no me compro coches malos, ¿eh? No, y no tiene ruidos. Bueno, pues no, para nada. Mazda, Es una de las cosas que más me sorprende de Mazda, es lo silencioso que es el coche. Bueno, pues el CX5 es ruidoso comparado con el nuevo 3. Caramba. O sea, ruidos cero. Y cuando te digo cero, es cero. No lo sientes. Qué gozada. Dentro, ni rodadura, no sientes absolutamente nada. Yo lo llevé por una zona que es la autopista del Valle Miñor, que está hay un tramo que está bastante bacheado. Uh-huh. Lo probé allí despacio, o sea, 120, 130, Uh-huh. y no lo sientes, no notas ni un solo ruido. Es algo increíble el aislamiento que tiene ese coche. Qué gozada. Después, la estabilidad, perfecto. O sea, es un tracción delantera, no era el 4x4, Uh-huh. pero perfecto. O sea, es que daba igual. O sea, tampoco lo apreté, ¿no? Pero el coche pegado a la carretera, completamente pegado a la carretera. Y después, lo que es el consumo del coche, estamos Uh-huh. hablando de que, como te decía, para mí son 2 coches en uno, porque tienes con 2 cilindros para moverte por ciudad perfectamente, sin ningún tipo de problema y con potencia, Uh-huh. y en el momento que necesitas salir a carretera y darle caña, te entran los otros 2, tienes 4, y estamos hablando un gasto medio que no llega al 5. Caramba. Con un 2 litros de motor. Con un 2 litros de motor. Después también tiene la ayuda del pequeñito motor eléctrico, del motor eléctrico, que le ayuda un poquito, Sí. pero estamos hablando de un 5 en conducción normal. Hombre, si le das caña, por supuesto, gasta más, pero en conducción normal, 5,1. No suena nada mal. No, y aparte, por ejemplo, un detalle que cuando lo cogí, pues oye, como ya los he probado casi todos de Mazda, me dijo Ramón, oye, cógelo, llévatelo y ya está. Bueno, tiene la opción de e-stop, o sea que cuando llegas a un semáforo, Se para, sí. pones punto muerto, sacas el pie del embrague y el coche se apaga. Bueno, pues normalmente funciona que cuando pisas el embrague el coche se enciende. Claro. Y Pues al principio te suena un poco raro, ¿no? Suena raro porque arrancas con el motor eléctrico. Uh-huh. O sea, lo que es un segundo, no notas el coche hasta que entra el motor de gasolina, que es cuando le pisas al acelerador. Claro.
Perdón, en un principio se te hace así, la primera vez se te hace un poco raro, pero después lo coges y es una auténtica delicia. Oye, ¿los 122 caballos son la suma del híbrido y del gasolina o a los 122 caballos se le suma el microhíbrido aunque sea pequeño? No, los 122 caballos son el de gasolina. El motor híbrido no funciona como en los otros. El motor híbrido es únicamente para ayuda pues en un aparcamiento, o sea, para cosas muy pequeñitas. Nunca vas en modo híbrido. Ya. Nunca vas en modo eléctrico, siempre vas en modo gasolina. Es un pequeñito motor que le hace una ayuda. Es una cosa rara que se acomoda, que la verdad que funciona genial, sobre todo para arrancadas, para aparcar, que es una gozada. Qué bien. Oye, ¿y de precio cómo anda? Pues en este momento hay dos modelos. Hay un 2 litros de gasolina de 122 caballos y hay un 1800 turbo diésel de 116. Nos movemos del orden de los 20.000, 22.000 euros, dependiendo, hombre, y 26 o 25 bueno, ya, la versión completamente ya. Más equipada, ¿no? Ya. Pero nos movemos en lo que es la gama media del mercado. Tú ten en cuenta que, por ejemplo, la versión básica, el equipamiento que tiene Mazda es muy superior a otros de otras marcas. Es cierto. O sea, nos movemos en ese baremo, entre los 20, 22.000, 23.000, dependiendo un poco de lo que quieras. Oye, supongo que tendrá las típicas ventajas para poder financiarlo, ¿no? Sí, por supuesto. Tienes todo lo que es el FlexiPlan, como la financiación que tienen ellos. Puedes financiarlo como quieras, o sea, en unas condiciones. Y aparte en este momento, como están en promoción, que están lanzando el vehículo, o sea, ten en cuenta que dijeron que salía pues a finales de febrero, o sea, a mediados de febrero salió a finales. Yo lo probé aún el lunes. Sí. En este momento tienen unas campañas muy, muy, muy buenas. Qué interesante. Y a lo mejor hasta te puedes ahorrar sobre 7.000 euros, ¿eh? Caramba, eso es dinerito, ¿eh? Es mucho dinero. Es mucho dinero. Que se pasen por Aguasa en Vigo. O por Sport Autocoruña, ¿eh? Que también tienen allí Mazdas. Es por Autogalicia en Coruña, también exactamente, son Mazdas. Tenemos los dos, en Coruña y en Vigo. Yo te digo en serio, me encantó. O sea, cuando llegué a la concesión y estoy hablando con Óscar, con el comercial, la impresión es lo que le decía, el mejor, pero te digo en serio, con mucha diferencia, un coche increíble. Y aparte dentro, que puedes decir es un coche, pues oye, de 4 metros, poco. ¿Y para qué quieres más? Sí, pero es que entras perfectamente, 5 personas sin ningún tipo de problema, y en el maletero metes las maletas y el equipaje de 5 personas. Caramba, o sea que está bien aprovechado, ¿eh? Muy bien aprovechado. Yo le digo a nuestros escuchantes que si están pensando cambiar de coche, que lo vayan por lo menos a ver. Hombre, claro. Sí, porque además es bonito, ¿eh? Es un coche bonito. Atractivo. A mí me gusta muchísimo. Sí. Bueno, pero en el tema de bonito ya sabes que para eso hay gustos. Sí, para eso hay gustos. Pero el coche es realmente precioso. Bueno, que se nos va el tiempo y se nos quedan cosas en el tintero. Primero, Rally de Coruña. Pues Rally de Coruña, un poco como comentaba David antes, pues ganó Iván Ares porque Víctor Senra tuvo un pinchazo. Entonces lo adelantó, cogió la primera posición y ya no la soltó. Y después estuvieron pues lo que es Víctor Senra segundo, Diego Camaño de tercero y Alberto Meira en cuarta posición. Pero todos muy juntitos, ¿no? Todos en un puño. O sea, pero fue sensacional. O sea, los tramos los veías espectaculares, las pasadas que hacían. Bueno, hay que reseñar que la organización, o sea, la escudería, como siempre, 10 sobre 10. O sea, nada hay que achacarle. Hubo 2 notas negativas, si me permites que te lo diga. Un paisano que le pasaba el rally por el lado de casa en una curva de más de 90 grados, pues estaba mojando la curva. Ya. Con una manguera, o sea, un descerebrado pues para poder provocar un accidente, ¿no? Ya. Pero no pasó absolutamente nada. Y después otra cosa, que esto sí hace daño al mundo del motor. Un titular de La Voz de Galicia. Sí. Al día siguiente del rally. El titular de La Voz de Galicia, en lugar de decir rally perfecto, organización perfecta, sin ningún tipo de problema, lo único que dice es 233 sanciones en el rally de Coruña. Y sale una foto, le están haciendo una foto, sale la foto de un piloto y le están haciendo la prueba de alcoholemia y sale el coche al lado. Sí, no se ve la matrícula, pero sí se ve a los patrocinadores. Esto lo hizo un agente. Ya. Bien, pues de las 233 sanciones, estamos hablando que es el 0,5% de la gente que fue al rally. Eso no lo dicen. Ya. Porque hubo más de 50.000 personas viendo esa prueba. Eso no lo dicen. Dicen las sanciones. Bueno, pues 138 fueron por exceso de velocidad, 92 por otros temas, por no llevar ITV, por multas normales, pero solo 3 positivos por alcohol. ¡Qué bien! Entre 50.000 personas, 3 positivos por alcohol. Y ninguno delito, sino
que no llegaban a 0,50. Yeah. O sea, lo típico, que si no dan 3 cervezas, lo para tráfico, le hace soplar y ahí está el tema. Ay, Dios mío. Pero no les da vergüenza hablar de lo malo, o sea, que no es malo porque no pasó absolutamente nada. En lugar de decir la buena organización, que toda la gente se puso en el sitio como tenía que estar, que se comportaron como auténticas, o sea, como lo que son, como personas súper civilizadas, obedientes a todo lo que decía Protección Civil, la DGT y la organización. O sea, perfecto. No, tienen que sacar las 233 sanciones. Ya aparecen Telecinco, los culebrones. Yeah. Oye, hablando de televisión, ¿cómo repercutió en los medios? Pues en los medios, la TVG pues únicamente pudo dar el resultado final, porque no tiene los derechos, que los derechos los tiene Iván Corral cedidos a quien sea, ¿no? Sí. Bueno, pues corre el rumor, esto no te lo puedo confirmar, de que en Sogo... Ah, sí, el programa deportivo, sí. El programa de deportes está pidiendo a la gente que asistió al rally vídeos que hayan grabado ellos, o sea, que no tengan derecho de autor, que se los cedan, para montar un programa después un programa especial del Rally de Coruña. Y parece ser que lo quieren hacer con el resto de los rallies. Pero esto es rumor y no te lo puedo confirmar todavía. Ay, pero desde luego, así yo no habría problema con el... Claro. Con el concesionario, claro. Oye, ¿has hecho los deberes? Yo te pregunté aquello de la famosa multa del conductor que iba comiendo un plátano. ¿Qué pasó ahí? Pues sí, hice los deberes. Llamé a un amigo que tenemos común en el Guardia Civil de Tráfico. Ah, sí, ya. ¿Y qué te dijo? Y le aplicaron el artículo 18, que el artículo 18 es desatención a la conducción. ¿Qué pasa? Que en el 99,9999% no se aplica nunca. O sea, es un artículo que está ahí. Salvo que el tío vaya haciendo el chorras con el coche, claro. Exactamente. O que el Guardia Civil pues sea muy, muy meticuloso, muy escrupuloso y que lo haga. Por no llamarlo de otra manera, ¿no? Exactamente, fue lo que me dijo él, por no llamarlo de otra manera. O sea, pero es únicamente, pues se aplica, pues oye, que vas comiendo el plátano y resulta que lo estás pelando y te cambias de carril y casi provocas un accidente, bueno, pues te pueden aplicar ese artículo, aparte de conducción temeraria, ¿no? Pero es un artículo que prácticamente no se usa, es por mala leche, vamos, así de claro. Oye, ¿me dejas que cuente yo una cafrada? Sí. Es que lo leí hoy en La Voz de Galicia, esta mañana. Un pájaro, portugués en este caso, lo de portugués es simplemente para situarnos, con un coche de alta gama, le pararon en las fiestas del Antroido 3 veces seguidas, en cada vez daba 0,6, le pusieron 3 multas, y a la cuarta, cuando ya iba de retirada, se metió de culo en una gasolinera, montó el follón con la gente de la gasolinera, la chica que le iba a servir se dio cuenta de que venía un poco perjudicado, llamó a la policía, apareció la policía, le volvieron a hacer la prueba del alcohol y daba 1,5. Claro, se fue directamente a dormir a la trena. Ahí se le ocurre a la mona. Sí, porque además cuando llegaron los guardias les montó el pollo y les enseñaba las multas que ya había pagado. Había pagado 3 multas por ir mamado. Pero el tío pagaba la multa y seguía bebiendo. Y de 0,6 llegó a dar 1,5. Hace falta estar tarao. Venga, te dejo una antes de cortar. Venga. Pues un conductor de Pontevedra, sin luces, por eso lo paró la DGT, los agentes de tráfico, lo pillaron drogado, sin carnet, y llevaba un cargamento de marihuana dentro del coche, o sea, para seguir repostando. Donde no tiene luces es en la cabeza. Termina, una más, venga. Una niña de 17 años, que esta salió ayer en las noticias, grabada conduciendo un BMW a 220 kilómetros por hora. El coche, ella con 17 años no podía alquilar el coche, se lo alquiló el novio de 27 para grabarla a ella conduciendo. A quien tenían que meterle la sanción, el paquete y todo es al novio, por dejarla conducir. Y más a 220 kilómetros por hora por la A5. Eso de entrada. Y si tiene 17 años, la multa para los padres, que todavía no es mayor de edad. Totalmente de acuerdo. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Se nos acaba el tiempo. La tontería. Así se le acaba la tontería. Hace falta, de todas maneras, como dice un amigo meu, moito mal fai a televisión, Dios mío. Ay, Dios mío. Julio González, de motorgallego.com. Ha sido un placer, como siempre. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Igualmente, Ignacio, buenos días. Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, ha patrocinado este espacio. Orgullosos de Mazda.